Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermano, voy a pedirle que vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y como usted sabe, hermano, siempre para esta época se preparan temas relacionados, ¿verdad?, con la primera venida de nuestro Señor Jesús. Y quizás a usted le parecerá un poco extraño el que vayamos a Apocalipsis. Pero, hermano, en esta ocasión queremos comenzar no con la primera, sino con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, donde nos dice su palabra. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El tema de la serie es el camino de la esperanza. El camino de la esperanza es la serie que vamos a estar compartiendo, hermanos. Y cuando nosotros vemos todo esto que va a acontecer, vamos a ver que es muy maravilloso y que es real. Cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos hoy por el final, cuando usted escucha quizás un mensaje acerca de esta época, pensaría que se hablaría de un niño en un pesebre, o que quizás lo haríamos a través de aquel anuncio angelical a aquellos pastores que estaban en las vigilias de la noche, o quizás, hermano, viendo aquellos sabios del oriente que vinieron buscando al nuevo rey que había nacido, o quizás, hermano, aquel final que siempre vemos que fueron felices para siempre. Pero lo que vamos a ver, amado hermano, no es una ficción, no es una fantasía, es real. Y como creyentes de lo que la palabra del Señor nos enseña, nosotros debemos de considerar, como dice su palabra, que todo ha sido inspirado por Dios. Es decir, lo que Él ha revelado es porque hay un interés en Él que lo conozcamos. Y esto, hermano, es un privilegio que nosotros podamos ver todo esto que va a acontecer al final de la historia. ¿Cómo será ese fin? Bueno, ese fin nosotros podemos verlo como un fin bello, pero también un fin temible. Lo podemos ver como asombroso o lo podemos ver como aterrador. Lo podemos ver, amado hermano, con alegría o lo podemos ver con tristeza. Lo que podemos ver, amado, con gozo o lo podemos ver con dolor. Lo que estoy expresando quizás a usted le parezca que es una contrariedad. Y sí lo es. Pero es que va a depender de qué parte está usted. Si usted es alguien que está anhelando esa venida, es alguien que está esperando que ese fin se acerque, pues usted lo está anhelando. Pero si es alguien que no está preparado, es alguien, hermano, que es indiferente al anuncio del evangelio, pues debe de preocuparse. Pues para usted va a ser de dolor, va a ser terrible, va a ser asombroso o va a ser temible o va a ser aterrador
para su vida. ¿De dónde entonces nos encontramos nosotros? Y es para que en este tiempo, antes de que veamos aquel niño en un pesebre inocente, que vino para ser maltratado, que vino para ofrendar su vida por cada uno de nosotros, que fue humillado, que no hubo quien lo defendiera, porque debía de entregar su vida. Ahora dice la palabra del Señor que este fin no será así. Porque en esta ocasión el Señor viene en las nubes y todo ojo le verá. No es un acontecimiento que va a suceder en alguna parte o en alguna región de la tierra. Es que todo ojo le verá. Y todo ojo no solamente se refiere a aquellos que esperan su venida, sino que dice la palabra que el Señor, que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Él vendrá, pero ya no viene, amados hermanos, como aquel humilde, como aquel indefenso. Ahora Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es así como Él es. ¿Por qué, amado hermano? ¿Qué hizo Él para llegar a tal lugar? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que aquel Jesús tomó forma de siervo. Y estando en esa forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, por lo cual la recompensa debía de ser también conforme al sacrificio, por lo cual dice la palabra que también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Un día el Señor vendrá, hermanos, y toda lengua confesará. Y no es una sugerencia la que la palabra del Señor está haciendo. No es que está diciendo si quieren pueden confesar que Jesús es Señor, como ahora lo hacemos el llamado. Si usted quiere puede confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, pero si no quiere tampoco lo haga. Pero entonces no será así. Él vendrá para que toda la creación le dé el reconocimiento que Él debe de tener. Toda rodilla se va a doblar. No es quiere doblarte, es que te doblas porque te dobla, porque estás delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Es así, amado hermano. En esta ocasión vemos a este Rey de Gloria que viene con toda su majestad. Y la pregunta para cada uno de nosotros: ¿cómo vamos a reaccionar si nos transportáramos a aquel momento en que Él aparezca? ¿Cómo estaríamos delante de Él si Él hoy se nos apareciera? ¿Cuál sería la reacción nuestra ante tal majestad? Ante tal poder, ante tal santidad. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Bueno, dice la palabra del Señor que hubo un hombre profeta, que él tuvo una visión y vio, dice, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué le parece ese cuadro? Este hombre está contemplando al Rey de la creación. Está viendo el esplendor, la gloria, la pureza, la santidad en ese lugar. Al estar él ante tal acontecimiento, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se siente? Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová
de los ejércitos. Él estaba viendo aquella pureza, aquella santidad. Ahora, él ve y se compara a sí mismo. Y se siente indigno de estar en aquel lugar. ¿Quién lo acusaba? Que él era indigno de estar en ese lugar. Nadie. Su propia conciencia, su condición espiritual era la que lo acusaba. Usted, amado hermano, si está sucio, está lodoso y va a entrar en un lugar limpio, que es un piso blanco, por ejemplo, usted no necesita que alguien le diga que está sucio. Usted lo sabe. Y usted sabe que si no puede entrar a ese lugar porque lo va a ensuciar. De la misma manera, el profeta Isaías se siente indigno de poder estar en la presencia de la majestad. Hoy podemos nosotros hablar muchas cosas. Hoy el ser humano puede rechazarlo. Hoy el ser humano puede blasfemar, puede decir cuantas cosas. Pero un día vamos a estar delante de Él. Un día, amado hermano, Dios nos va a presentar y nos va a confrontar cara a cara. Y cuando vemos estos ejemplos, amado hermano, deberíamos nosotros de reflexionar. ¿Qué pasaría si no fuera Isaías, sino que fuera yo? Tratar de hacerlo individual y de preguntarlo cuál sería mi reacción al estar delante de Él. Porque en el caso de Isaías fue de humillarse delante de aquel santo, delante de aquel que es puro, de aquel que es limpio. ¿Por qué? Porque se estaba comparando y él estaba viendo, amado hermano, lo sucio que él era. Nosotros cuando nos comparamos con el peor. Jamás los comparamos con el que es mejor, el que es buen creyente, el que persevera, el que se esfuerza, el que vence las luchas que le vienen. No queremos compararnos con eso, queremos compararnos con aquel arruinado para sentirnos mejor nosotros. Pero cuando estemos delante de Dios, no va a ser para compararnos con Él, va a ser que nosotros vamos a poder reconocer nuestra indignidad. Porque entonces, amado hermano, vamos a vernos lo sucio que somos, lo podrido que estamos. Por eso el profeta Isaías también, él hablando al pueblo, dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Él ya lo había experimentado. Él ya sabía que era estar delante de la presencia de aquel Dios tan santo. Y él mismo había reconocido que era indigno de estar. Nadie lo estaba acusando, pero él se estaba viendo a sí mismo. Así que, hermanos, si vamos a nosotros a vernos, veamos primeramente a Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Y tratemos de imitar. Porque cuando el Señor Jesús también se le presentó a un hombre que normalmente se le conoce como el incrédulo, Tomás. Y él viene a Tomás y Tomás había dicho que si no él no lo veía con sus propios ojos, no iba a creer lo que había acontecido. Pero como el Señor es un Dios de misericordia, que no tendría que darnos explicaciones a nosotros, sin embargo, Él en su amor por nosotros, Él sí nos las da. Él le dijo: mira, Tomás, aquí estoy. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado que fue traspasado. Y ante esa revelación a Tomás, ¿qué hizo él? Él exclamó y dijo: Señor mío y Dios mío. Es decir, amado, que cuando entramos a la presencia del Señor, cuando estamos confrontados por Él, no podemos hacer otra cosa que más que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Rendir, hermano, nuestra voluntad al señorío de Él, hacerlo Señor de nuestras vidas, porque sabemos que cuando Él toma el control de nuestras vidas, Él va a guiarnos por el camino correcto. Y ya no va a ser, amado hermano, una imposición porque alguien nos está diciendo: hace esto, hace lo otro. Va a ser voluntariamente porque lo hemos conocido a Él. No nos sujetamos, hermanos, a los seres humanos por la autoridad que ellos puedan ser. Nos sujetamos porque primeramente nos hemos sujetado al Rey Dios Todopoderoso. Cuando hay un pueblo que se somete a su Dios,
va a ser fácil que se sujete también a los seres humanos. Pero cuando no nos sujetamos a Dios y Él no es el que gobierna nuestras vidas, no tampoco nos vamos a poder sujetar a un ser humano como nosotros, lleno de imperfecciones. Por lo tanto, amado hermano, en la espera de ese regreso de nuestro Señor Jesús, ¿cómo debemos nosotros de responder a la vida que nosotros vamos a llevar? Porque, amado hermano, nuestra fe debe de reflejarse en nuestro comportamiento, en la vida que nosotros estamos llevando. Usted no puede ser un creyente en la palabra del Señor y viviendo una cosa diferente. Si usted ha venido a Cristo Jesús, si Jesús es su Señor, Él lo manda a usted y va a hacer la voluntad de Él. Pero si Él no gobierna su vida, usted va a venir a vivir conforme a las normas del mundo. Por eso Pablo enseña en Tito capítulo 2, del versículo 11 en adelante, donde nos dice su palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El regalo de Dios se ha manifestado, ha venido para traer salvación a nosotros. Él nos ha alcanzado con su bendita palabra. Él nos ha limpiado, nos ha purificado. Pero ¿qué más? Él nos enseña, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando. ¿Ha renunciado alguna vez a algo usted o a alguien? Cuando renunciamos es decir no, no más. Pues la palabra del Señor nos está enseñando que ante la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesús, nosotros también, al haber sido rescatados, ya no debemos de vivir esa vida cómoda. Esa vida, amado hermano, que se amolda más a la religión que a una nueva vida. Nos hemos vuelto quizás religiosos, pero no hemos nacido de nuevo. Y como no hemos nacido de nuevo, no podemos entender y no podemos sujetarnos a la autoridad de ese Cristo. Pero cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús, hay un deseo nuestro en querer ser diferente, en querer perseverar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que nosotros esperamos como iglesia es el regreso de nuestro Cristo. Estamos, hermanos, apartándonos, purificándonos, manteniéndonos firmes, porque creemos que aquel que dijo un día: me voy a preparar morada, pues, pero que un día voy a regresar. Entonces, amado hermano, nosotros nos mantenemos aguardando esa esperanza del pronto regreso de nuestro Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos el pueblo de Dios. Todo el que ha sido lavado con la sangre del Cordero es parte del pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, el Señor nos aconseja que nuestra mirada, que nuestra atención, que todo lo que nosotros ahora vivimos lo debemos de vivir para Él. Estando alertas, perseverando en la oración para el pronto regreso. Los discípulos preguntaron: Señor, ¿y qué va a acontecer cuando aquellos tiempos se acerquen? El Señor Jesús lo revela en su palabra para que nosotros también, amado hermano, podamos conocer los tiempos que estamos viviendo. En Lucas capítulo 21, del versículo 25 en adelante, dice el Señor Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán
en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En la descripción que nos está haciendo la palabra del Señor, ¿será que se asemeja a los tiempos que vivimos? ¿Será que hay confusión? ¿Será que el corazón del hombre hoy también desfallece acerca de la incertidumbre de lo que pueda acontecer más adelante? ¿Será que, hermano, se ha multiplicado el hambre? Cuando los poderosos se propusieron que parece para el 2030 iba a desaparecer el hambre, y ahora se han multiplicado los que padecen de hambre. ¿Será, amado hermano, que la amenaza de una guerra nuclear está latente y que hace desfallecer el corazón de los seres humanos? ¿Será, amado hermano, que la enfermedad hoy más que nunca los medios se encargan de esparcir y todos entramos en pánico? ¿Será, amado hermano, que la palabra del Señor tiene razón? Nos dedicamos nosotros a buscar en su palabra las señales y compararla con el tiempo actual y poder reconocer, amado, lo que vendrá. ¿Estamos en esa expectativa? ¿O qué hacemos? Si lo creemos, amado hermano, que eso así será, que el Señor está pronto por venir, eso, amado hermano, debería de entonces a nosotros sacudirnos para, hermanos, afirmar nuestros pasos. Pero también, amado hermano, tenemos una responsabilidad, porque el Señor nos dice: más vosotros, todos los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido un linaje que ha sido escogido. Pero ya no un linaje para ser una nación corrupta como las demás, sino una nación santa. Pero con un compromiso para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros caminamos en esa luz, si nosotros hemos podido ver las cosas desde otra perspectiva y hemos sentido gozo por esa transformación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, el deseo debe de ser anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de ese mundo de tinieblas y de perdición a su luz admirable. ¿Para qué? Para que otros también puedan conocer y puedan recibir ante la advertencia que se nos hace de ese acontecimiento que vendrá. No podemos, amado hermano, caer en el descuido, vivir la vida como que si nada va a pasar, porque la advertencia viene de parte de Dios. Y para el creyente, la advertencia de Cristo es a estar alerta, es a estar velando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Debemos de estar viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, amado, no venimos a acusar, venimos a que cada uno debe de reflexionar cómo está viviendo su vida en el Evangelio. Todo esto que Jesús está diciendo vendrá un día. Y vemos, hermanos, la contrariedad que existe entre lo que dice la palabra del Señor y lo que dicen los expertos, los científicos, los poderosos de la tierra. En 2015, en una cumbre climática en París, llegaron a un acuerdo para detener el calentamiento global y se establecieron como objetivo 1.5 grados centígrados. Hoy se reúnen nuevamente 9 años después. ¿Cuál es la conclusión? No han logrado nada. Nada. Porque en lugar de disminuir, usted ha podido comprobar el desorden que hay en el cambio climático. ¿Por qué? Porque
el Señor, que conoce todo, Él ya lo ha dicho. Ellos están en su necedad. Pero el Señor es claro cuando habla a través del apóstol Pedro, que dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo va a ser destruido. Por supuesto, ellos, al no tener a Cristo en su corazón, están en una lucha por permanecer, por perpetuarse en este lugar. Pero ya el Señor lo ha dicho, todo esto va a ser quemado. ¿Y mi casa bonita? Quemada. ¿Y su vehículo? ¿Y su compañía? Quemada. Y aquellos adornitos que se están poniendo hoy para verse mejor, se van a quemar. Porque del polvo somos y a él volveremos. Todo esto, amado hermano, va a ser destruido. Y entonces, amado hermano, ¿para qué perseverar? Si todo se va a acabar, si todo se va a terminar, ¿por qué estamos en este lugar entonces? ¿Por qué seguir en el evangelio? Porque hay una promesa. Y esa promesa es que todo va a ser hecho nuevo. Por eso el apóstol dijo, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y eso, amado hermano, es lo que nos hace perseverar, es lo que nos hace insistir, amado hermano, esperando esa promesa que se cumpla en nuestras vidas. Los seres humanos pueden decir cuántos tiempo más vamos a pasar en esta tierra, pero lo que Dios ha establecido después de eso no va a permanecer esta tierra ni un día más. Cuando el Señor diga hasta aquí llegaste, hasta ahí llegamos. No es por sus proyectos, no es por la mejoría que haya en alguna ciudad, en alguna nación, es porque Dios dice hasta aquí llegaron. Y ahí se terminó todo. Pero vea Apocalipsis capítulo 21. Porque el Señor, amado hermano, también nos revela a nosotros para que lo podamos conocer, para que no caigamos también en la desesperación y confusión de ellos, sino para que nos mantengamos, para que nos sostengamos viendo al invisible. Este Dios todopoderoso revela a su siervo para que lo dé a conocer a la iglesia. Dice el versículo 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hay una esperanza para cada uno de nosotros. Y esa esperanza es ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva preparada para cada uno de nosotros. Hay una nueva creación. En el principio dice la palabra que Dios creó todas las cosas. Pero todo fue contaminado ¿a causa de qué? A causa
del pecado. El ser humano desobedeció a Dios y eso produjo que él fuera sacado de aquel lugar maravilloso en el cual había sido puesto. Y por consecuencia también vinieron todas las maldiciones sobre esta tierra, porque el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa. Entonces, amado hermano, todo esto está bajo maldición. Por eso va a ser destruida. Va a ser, amado hermano, e incluso la palabra del Señor nos dice en Romanos que la tierra gime. ¿Para qué? Para ser redimida también, porque ya no nos soporta a nosotros. Porque la causa de la contaminación, amado hermano, no es los tóxicos, somos nosotros los que estamos destruyendo este mundo. Pero, amado, detrás de eso hay otra consecuencia, que es el pecado. Y mientras el pecado, amado hermano, continúe en este mundo, el mundo va a ir más peor. No va a mejorar. Es por eso, amado hermano, que el Señor dice: aquí vamos a hacer todas las cosas nuevas. Y esa nueva creación un día comenzó. ¿Con quién? Con aquel Cristo que fue levantado de la tumba. Ahí dice la palabra del Señor que se levantó. La muerte no lo pudo detener. Y si a él no lo pudo detener, tampoco a su pueblo lo va a poder detener, porque un día él regresará. Y dice la palabra del Señor que los que estemos vivos seremos transformados. Los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros seremos transformados para estar con el Señor en las nubes para siempre. Amado hermano, dice la palabra: los muertos en Cristo ya son polvo, pero su alma vive. Pero luego nosotros, los que vivimos, no vamos a entrar con este cochinero que somos. Este cuerpo, dice, va a ser transformados. No podemos ir con este cuerpo a la patria celestial. Tiene que ser transformado para pertenecer a esa misma creación. Él nos va a hacer semejantes a Él. Así nos dice la palabra. Entonces Él viene para habitar ese cielo nuevo y esa tierra nueva con alguien que ha nacido de nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. Dios ha puesto, amado hermano, en nosotros una nueva mente. Tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que esto no lo veamos como una ficción, sino para poder creerlo y poder anhelarlo. Él nos ha puesto un nuevo corazón que desee estas cosas. Él ha hecho nueva todas las cosas y se las mostró a Juan. Aquella ciudad, Jerusalén, ya no es la Jerusalén actual. Allí el Señor había elegido poner su nombre. El enemigo imitó al Dios al también él crear una ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Babilonia. Por eso Babilonia vemos que es destruida, porque es una imitación de lo que Dios está haciendo. Pero aquí ya no va a ser la Jerusalén que conocemos. Yo, dice Juan, vi descender la nueva Jerusalén, nueva para cada uno de nosotros, para que la podamos disfrutar, amado hermano. Dios siempre quiso estar en medio de su pueblo. Él quiso siempre la compañía del ser humano y por eso en el Edén hablaba con Adán y con Eva. Tenía comunión, pero ¿qué pasó? El pecado los alejó de Dios. Entonces, amado hermano, cuando Él llama al pueblo de Israel, Él mandó que se construyera un tabernáculo donde Él se iba a manifestar y de hecho ahí se manifestaba. Pero ¿qué aconteció? El pueblo cayó nuevamente en el pecado y también la gloria de Dios se fue de ese lugar.
Pero ahora nos dice la palabra en el versículo 3: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea el Señor. Él va a venir, dice, y Él va a estar con nosotros. El deseo del Señor de querer estar con su creación se va a cumplir ahí, porque ahora han sido hechas nuevas todas las cosas. Y esto, amado hermano, nos debe de alentar a cada uno de nosotros. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos, amado hermano, quizás hemos llorado? Hemos clamado delante de Dios por las injusticias de esta tierra, por la incomodidad que nos causa estar en medio de este mundo. Pero un día, dice el Señor, toda esa lágrima se va a enjugar, porque ustedes que lloraron, ustedes que clamaron, un día van a recibir consolación. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no, hermano, más médicos, ya no más dolencias, ya no más enfermedades, porque la palabra del Señor nos dice que ciertamente Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor ahí completamente quita todo. Lo inició con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Allí, amado hermano, hay una nueva creación, hay una nueva esperanza. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Los comentaristas, al comentar este pasaje, dicen que quizás Juan, al estar contemplando aquello tan maravilloso que se le mostraba, estaba perplejo y no escribía nada. Y llega, escribe estas cosas, porque estas cosas son fieles y son verdaderas. Y si son verdad, es necesario que las escribas. ¿Para qué? Para que permanezcan y revelen en el futuro a aquellas nuevas generaciones que creerán en el Hijo de Dios y puedan anhelar, puedan ver con sus ojos espirituales la realidad. Por eso el tema de hoy, que es una realidad maravillosa, un final maravilloso. Amado hermano, Dios tiene ese cuidado con nosotros, que Él también nos ha querido revelarnos hasta el día de hoy. Escríbelas, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hecho está. Jesús dijo: consumado es. Todo se terminó, todo está cumplido. Aquí ahora ustedes solamente permanezcan firmes hasta el día de la manifestación gloriosa. Hecho está. Se ha cumplido. No depende del consejo, de la voluntad de algún ejército de esta tierra. Es cuando Él lo ha determinado hacerlo, que lo va a hacer, lo va a ejecutar. Y entonces todo ojo le verá. Ante este cuadro que el Señor nos presenta, ¿cómo debemos de responder nosotros? ¿Creemos que la palabra de Dios es fiel y es verdadera? Amén. Bueno, lea entonces lo que dice Apocalipsis 22, versículo 7. Dice su palabra: he aquí vengo
pronto. ¿Cuándo? Pronto. Pronto es mi venida. Entonces, amado hermano, aunque no hay una fecha, pero si a usted le dicen pronto, no es que se va a tardar. Usted sabe que debe de esperar, porque pronto se va a cumplir. Lo que el Señor nos está diciendo, amado hermano, es que nosotros debemos de estar preparados. Debemos de estar listos. ¿Por qué? Porque no sabemos el día que Él vendrá, pero va a ser pronto. ¿Cuántos años usted ha esperado en la promesa del Señor de su regreso? Bueno, Pedro dice que muchos ya hasta se burlan, dice, de esa esperanza. Y muchos hoy en día también quizás lo dicen con palabras, pero en la manera de vivir no viven esperando. Hay cantitos que se llaman cristianos que dan una falsa esperanza al creyente. Y todo va a estar bien. La palabra no me dice eso. En el mundo tendréis aflicción. Y lo que aquí estamos viendo, amado hermano, son cosas terribles que vienen para esta tierra. Pero nosotros persistimos en querer perpetuarnos aquí. Entonces debemos de proyectarlo, porque Él nos está diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay una bienaventuranza ¿para quién? Para el que guarda la palabra, es decir, el que la cree y la pone por obra. En el principio, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, la palabra da una bienaventuranza. Cristo da una bienaventuranza. Así abre este libro. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Usted, amado hermano, que la lee es bienaventurado, dice. Pero también los que oyen. Hoy estamos escuchando la palabra del Señor de esta profecía. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos el privilegio de escuchar esta profecía. Y somos bienaventurados los que leen y los que escuchan. Pero cierra este libro. Usted comienza del capítulo 1 y llegó al capítulo 22. Ahora el Señor dice: bienaventurado el que guarda. La comenzamos leyendo y escuchando, pero es necesario también guardarla. Porque el guardar la palabra es la respuesta nuestra a si la creemos o si no la creemos. Porque si la creemos, nosotros vamos a esforzarnos por ponerla por obra. Pero si no la creemos, vamos a ser indiferentes a ella. Por eso el Señor dice: bienaventurado es aquel que guarda las palabras de esta profecía, porque Él está buscando también una respuesta en nosotros. ¿Cuál es esa respuesta ante la advertencia, el anuncio del Señor a su venida pronta? Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, y el que oye diga, y el que tiene sed, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia, nosotros. Nosotros somos la esposa. Y entonces dice el Señor que el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Si usted está pasando tribulación, si usted está pasando angustia, usted quiere que lo vayan a rescatar, ¿o no? Pero si usted está cómodo, usted no quiere que nadie llegue a molestarlo. Entonces, hermano, ¿cómo nos sentimos en este mundo? ¿Nos sentimos bien?
o nos sentimos angustiados? Si nos sentimos angustiados, vamos a decir, ven. Pero si nos sentimos cómodos, no nos moleste. Aquí estamos bien. Pero la advertencia del Señor y lo que Él espera es que nosotros debemos también de decir, ven, debemos de anhelar la venida de nuestro Dios. Dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La venida de nuestro Señor está cercana. Está próxima. Pero el Señor también dijo que habían, no digamos 10 vírgenes, digamos 10 creyentes, 10 evangélicos que estaban en una congregación con la misma expectativa, que se les había anunciado la venida del Señor. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatos. Por supuesto, el prudente se preparó. Él tenía todo en orden para cuando llegara ese momento. Pero el insensato, el indiferente, al que nada le importa, al que solamente viene a los cultos y no le importa lo que se le predica, ese no le importó. Pero el que no le importe no significa que no se va a cumplir. Usted puede ser indiferente, descuidado y todo lo que quiera. Pero lo que el Señor está diciendo es que debemos de corresponder. Y debemos de decir, ven. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Cada uno individualmente. ¿Dónde se ubica? ¿En el prudente? ¿El que está tratando de poner todas las cosas de su vida en orden? ¿O en el insensato que no le importa nada? Es un examen que cada uno de nosotros debe de hacerse. El deseo de Dios es encontrarnos preparados para cuando digan, viene el esposo, nosotros nos levantemos como la esposa para recibir aquel maravilloso Cristo que nos rescató y nos tiene preparado un bello lugar. Ese lugar es maravilloso y es real. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.